Hola compañeros, hoy les hablaremos sobre el capítulo El simio lector del libro El cerebro lector, publicado el año 2014. El texto trata sobre noticias de neurociencia relacionados con la lectura, el aprendizaje y la dislexia. Este capítulo trata sobre si un simio puede leer, también de transformaciones de monos y hombres, las neuronas como parte central junto a las células abuela. También se cuestiona mucho sobre si un alfabeto puede ser comparado con el cerebro de un mono, los protoletras y su forma visual, además del instinto de aprendizaje que puede tener el ser humano. Así que los invito a ver nuestra reseña. Al principio del texto nos indica la siguiente pregunta: ¿puede un simio leer? La respuesta rápida es no, pero la historia es mucho más interesante. El neurocientífico francés Stanislas Dehaene plantea una paradoja bastante interesante, que es la siguiente: la lectura es una invención reciente en la historia humana, pero todos los cerebros alfabetizados activan la misma región cuando leen, como si existiera un órgano lector diseñado para esto. Ahora la pregunta es: ¿cómo es posible si nuestros ancestros jamás leyeron? La pregunta es respondida de la siguiente manera: la clave está en que Dehaene nos indica un concepto que se llama reciclaje neuronal. ¿En qué consiste esto? Nuestro cerebro no fue hecho para leer, pero reutiliza circuitos antiguos, los mismos que usamos para reconocer los objetos, las caras y las formas de la naturaleza, para interpretar palabras y también las letras. Lo que diferencia al ser humano de que dimos un salto cultural, usamos este equipamiento biológico para crear una nueva habilidad, que es la lectura. Así, lo que empezó como una herramienta para sobrevivir, terminó siendo una puerta a la poesía, la ciencia y el pensamiento. El simio no lee, pero el humano fue el simio que aprendió a hacerlo. Pero que nunca fue diseñado para leer, igual aprendió a hacerlo. Todo empieza con los monos, a quienes les descubrieron unas neuronas que responden a formas, una rayita, una curva o un ángulo, y gracias a eso pueden reconocer objetos sin importar si están de lado, lejos o girados. Nosotros usamos esas mismas neuronas para leer, aunque estén en mayúscula, en cursiva o deformadas. El cerebro puede reconocer una palabra sin importar cómo está escrita. Esto se llama invariabilidad visual, realizada por las neuronas abstractas. Ahora hablaremos sobre las células abuelas. Hay una teoría, algo exagerada pero real, que dice que las neuronas se activan solo si ves a tu abuela, o a Homero Simpson. Esto quiere decir que hay neuronas que responden a conceptos muy específicos. Todo esto se organiza en una jerarquía visual. Primero ves líneas, después formas, luego letras y palabras, hasta que finalmente aparece el significado de lo que lees. Y todo esto en milisegundos. Hablemos del instinto de aprendizaje. Nuestro cerebro viene preprogramado con funciones vitales, como respirar. Pero vivimos en un mundo de constante cambio, y ahí entra en juego la habilidad más fascinante que ha desarrollado la evolución, el aprendizaje, o lo que llamamos plasticidad cerebral. Sin embargo, esto no es un superpoder, tiene límites. La plasticidad, esa capacidad del cerebro de moldear las conexiones dependiendo de las experiencias, depende de momentos críticos. Por ejemplo, durante los primeros años de vida, la visión se ajusta finamente. Si no usamos bien los ojos durante los primeros años, podríamos perder completamente la capacidad de percibir la profundidad. El tiempo en el cerebro lo es todo. Un ejemplo es cómo reconocemos a las personas. Nosotros no vemos el perfil y el rostro al mismo tiempo en la naturaleza, por lo que el cerebro toma estas imágenes que ocurren en momentos cercanos y las junta en las mismas neuronas. Por eso podemos distinguir a alguien de distintos ángulos o incluso con solo escuchar su nombre. Esta habilidad de unir experiencias es clave para el aprendizaje. Por ejemplo, para distinguir la minúscula de la mayúscula y entender que son la misma letra. Así formamos puentes entre letras y sonidos, los cuales son la base del lenguaje y la lectura. Un alfabeto en el cerebro del mono. Los babuinos se entrenaron para distinguir entre palabras reales y no palabras. Lograron generalizar reglas sin entender su propio significado. Nuestro cerebro también está predispuesto a detectar configuraciones comunes en letras como líneas, cruces y simetrías. También las letras humanas se parecen a formas que el cerebro ya reconoce en la naturaleza. Esto también sugiere que el cerebro primate cuenta con mecanismos de reconocimiento visual para que puedan adaptarse al leer. El código combinatorio en B1, B2 y TEO opera en una escala jerárquica. Las protoletras y formas visuales como la T,
La Y o el 8 son ejemplos de esto, ya que nuestro cerebro ya sabía de estas formas. Leer este capítulo es importante porque nos da una perspectiva poco usual sobre los primates en la vista de la neurociencia. Por otro lado, también nos da una imagen más clara de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de ver o leer, aparte de aprender. Además, este capítulo muestra puntos sumamente relevantes, como el hecho de que nuestro cerebro no fue hecho para leer, sino que recicló neuronas de la visión para lograrlo. El entender esta jerarquía neuronal desde las líneas hasta comprender los conceptos ayuda a los profesores y futuros profesores a enseñar desde una perspectiva donde el docente ya comprende la ciencia de cómo funciona el cerebro, ya que al fin y al cabo comprender el cerebro es una ciencia que potencia la educación y la enseñanza. La recomendación principal es que este texto va a tener una evolución con el pasar de los años. El tema de comparar la mentalidad de un simio sobre un humano va a ser temática de todos los años en el ámbito científico, mejor dicho, y a través del texto se nos va notificando diferentes tipos de situaciones que se van dando, ya sea con las células, con la comparación entre ambas mentalidades, si una persona, por ejemplo, es capaz de someterse a equipararse con el cerebro de un mono, y esto va sin duda a generar aún más atracción a leer este tipo de artículos científicos. También como recomendación de este capítulo que podríamos descubrir cómo el cerebro primate puede enseñarnos los secretos sobre la lectura y el procesamiento visual, ya que es un tema bastante fascinante que nos hará ver la lectura de una manera completamente distinta y nueva. Además lo hace un poco más entretenido y eso es algo que nos va a motivar un poco más a leer sobre este tipo de artículos. Bueno, hasta acá quedó el resumen de este capítulo. Sin más, nos despedimos. Gracias Jazmín, gracias Abigail, gracias Gabriel. Y a ustedes que nos acompañaron en esta travesía de este fabuloso libro. Nos vemos en otro video.